Enrique Garcia, please. Well, thank you very much, Michael. I'll speak in Spanish, but as you said in the beginning, we'll try to talk about the how, because I think that all the principles we agree in entirely, but let me talk a little bit about the how. Como presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que es un organismo multilateral que tiene una característica que es uno de los pocos, yo diría casi el único, que es de propiedad de países emergentes y que sin embargo su nivel de participación en el financiamiento del desarrollo de América Latina está al mismo nivel que los otros dos tradicionales multilaterales que son el Banco Mundial y el Grupo del BID, con operaciones que anualmente se financian más de 13.000 millones de dólares y donde el fundamento central de la institución es acompañar una estrategia de desarrollo integral basada en dos pilares que tiene la organización, que son el desarrollo sostenible y la integración regional. En ese marco, déjenme brevemente decir que el tema que nos ocupa y que es una gran fortuna que el Papa haya enfocado en la encíclica, un tema tan delicado que tiene que ver con lo que es la sostenibilidad ambiental, los desafíos y toda la discusión que hemos tenido en estos días, hace de que desde el punto de vista de una institución como la que yo presido, se vuelva un tema muy atractivo. Brevemente voy a tocar este punto desde una perspectiva de América Latina. Bueno, América Latina ha tenido avances muy importantes en las últimas décadas, tuvo un crecimiento razonable, una reducción de la pobreza fantástica, pero al mismo tiempo es una región que es vulnerable en muchos sentidos. En primer lugar, su modelo económico se ha quedado en lo que es lo tradicional, el modelo de ventajas comparativas basado principalmente en las materias primas, sin valor añadido, muy sujeta a las vulnerabilidades continuas. En los años de vacas gordas, fantástico, que ha pasado en la primera parte del milenio, en la de las vacas flacas, las crisis como vimos en los años 80. La pobreza se ha reducido sustancialmente, pero la inequidad continúa. América Latina, lamentablemente, es la región del mundo con el coeficiente Gini menos favorable. En ese marco, tenemos que ver que la exclusión social es precisamente, como hemos discutido en estos 2 días, un tema crítico. Y por eso habría que preguntarse qué es lo que nosotros, desde el punto de vista de los practicantes, que estamos dispuestos a apoyar a la región, a los países, con instrumentos muy concretos, que son recursos de cooperación para mejorar la institucionalidad, para cubrir precisamente los temas que han sido tocados por todos los expositores, pero al mismo tiempo facilitar algo que es clave, el financiamiento. No olvidemos que en el caso de América Latina, igual que otras regiones en el mundo, la capacidad de ahorro interno que tiene la región es muy pequeña en relación a las necesidades de inversión. Fíjense, el ahorro total de América Latina en relación al Producto Interno Bruto, o sea, ahorro de las familias, ahorro de los gobiernos y ahorro del sector privado, no llega al 20% del Producto Interno Bruto. Si se quiere mantener un ritmo de crecimiento adecuado, de buena calidad, que sea incluyente, que sea sostenible ambientalmente, que permita eficiencia y competitividad, pero al mismo tiempo llegue a la gente, se tiene que invertir por lo menos 27-28% del PIB. Bueno, ¿qué significa eso? Hay una brecha muy grande y eso debe hacernos ver con mucho realismo cuáles son las prioridades y cómo atender esas necesidades. Y el tema que es motivo de este encuentro tan importante, precisamente es un tema que hay que analizar cómo hacerlo. Porque se puede decir, hay el problema, hay esto, evidente. Bueno, ahora vamos, ¿cómo lo resuelves? Y voy a dar algunas cifras posteriormente. Vamos al tema del agua. América Latina es una zona rica en recursos hídricos.
tiene agua, un tercio del agua en el mundo. Sin embargo, son recursos mal distribuidos. Dos ejemplos: en México el 80% de la demanda urbana se produce sobre cota 1000 con 20% del agua. Otro ejemplo, Perú, 85% de la demanda urbana se produce en la costa con solo 2% del agua. Bueno, además, los recursos están muy seriamente afectados por el calentamiento global, y estos dos factores, si los ponemos juntos, generan una potencial escasez real de los mismos que puede agravarse en el futuro. Y desde luego, esta es una de las fuentes de desigualdad más grande, o sea, los accesos al agua, a la educación, a los servicios de salud, etc. ¿Qué ha habido en el componente político que se vio ayer? Afortunadamente, en varias constituciones se ha planteado esto como un derecho. Yo soy boliviano y me siento muy contento de ver que el presidente de Bolivia en 2010 fue uno de los promotores en Naciones Unidas de incluir esto como un derecho humano. Pero no es suficiente todo esto. Entonces, ¿cómo podemos lograr disminuir estas brechas? Y déjenme citar ya en términos muy concretos el tipo de temas y cosas que los organismos multilaterales pueden hacer. Es decir, no solamente es financiar recursos financieros, sino es ayudar con cooperación al fortalecimiento institucional, al diseño de programas y proyectos que tengan un contenido integral en su análisis, que incluyan no solo la parte técnica o financiera, sino que incluyan lo que es fundamental: la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental, los efectos en las poblaciones marginales y temas de esa naturaleza. Déjenme en concreto mostrar el tipo de cosas que nosotros hemos hecho. En los últimos 5 años, nosotros como institución, en lo que tiene que ver con agua, hemos aprobado operaciones superiores a los $5.000 millones. Ejemplos que van a agua y saneamiento, recursos hídricos, gestión de residuos sólidos, riego, etc. Ejemplos muy concretos. En el ámbito rural, que es el más sacrificado, aunque la región es hoy día una región urbanizada, el 70% de la población es urbana. En el ámbito rural, programas de agua. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se ha hecho un programa que se llama Mi Agua, que va a las regiones que tienen los problemas más serios. Segundo tema es en las ciudades. Tenemos programa integral que, igual que nosotros, el BID y el Banco Mundial lo están viendo de la misma manera, ver el tema de desarrollo urbano como algo integral, no en forma aislada: vivienda, transporte, agua. Hay que verlo en su conjunto, y precisamente el tema que estamos hablando es un tema que debe verse en el conjunto de una planificación de largo plazo, con una participación simultánea del Estado, del sector privado, de los gobiernos locales, de la sociedad civil, de los sindicatos, para concientizar los principios fundamentales que son motivo de esta discusión. También están fondos donde se puede atraer recursos para financiar específicamente programas que son de esta naturaleza. Por ejemplo, en el Fondo Verde, el GEF, nosotros somos una agencia ejecutora y precisamente estamos apoyando a países a tener programas y proyectos que cumplan ya concretamente con las cuestiones que están debatiéndose en este día, y que eso permite jugar el rol catalítico. Yo pongo $1, pero logro que otros que tengan la misma conciencia social, que tengan el mismo compromiso, están dispuestos a poner $3, $4, $5 en función de que nosotros le ponemos un sello de garantía en varias cosas: técnica, social, y un tema que hoy día es crítico en el mundo: transparencia, porque la corrupción es uno de los temas que ustedes bien saben está llevando a varios países, y lamentablemente muchos en América Latina, a situaciones muy complejas. También el apoyo a la generación de conocimiento, algo muy importante: generar espacios de debate con estudios muy concretos que podemos poner a disposición de los países, y tanto del ámbito público como del privado. Ahora, una reflexión que creo que es muy importante, que es de la experiencia mía de
más de 5 décadas en los temas del desarrollo y 25 como presidente de CAF, aunque quiero aclarar que si bien he sido reelegido 4 veces, no he hecho lo que es muy común hoy en día en varios de los países, que los presidentes para reelegirse cambian la constitución. Yo no he hecho eso, así que en ese sentido ha sido totalmente democrático. Pero yo diría que es extremadamente importante que los diálogos sean intersectoriales. Una sugerencia, este diálogo que es tan importante, a futuro, sugerencia que nosotros hacemos mucho, poner en el mismo cuarto no solo a los que están comprometidos con un tema, que puede ser el desarrollo ambiental. Otro día se reúnen los ministros de Finanzas y tienen un carnaval de felicidad discutiendo sobre los déficits fiscales y esas cosas, y no están relacionando los impactos de esas políticas macroeconómicas en el tema económico micro, y menos aún en la parte social. O los que están en la parte social están debatiendo entre ellos. Hay que reunirnos en un lugar. Son reuniones mucho más difíciles porque obviamente los intereses que han sido dichos muy claramente aquí son diferentes. Y buscar maximizar los resultados. En síntesis, yo diría que el compromiso que nosotros en mi institución, y no solo en mi institución, yo creo que se puede aplicar el mismo principio a las otras regiones del mundo, que estas instituciones sean un vehículo objetivo, no ideologizado, que sería el caso nuestro, de apoyar en forma constructiva, creativa, buscando una agenda integral de desarrollo que busca simultáneamente un crecimiento que sea sostenido, que sea de buena calidad, que quiere decir que es eficiente desde el punto de vista económico, pero incluyente, más equitativo y desde luego sostenible en términos ambientales. Un comentario final. De la experiencia nuestra muchas veces se habla de programas y proyectos que no están sustentados sobre la base de estudios integrales. Y en el campo, especialmente de sectores que pueden tener un impacto muy negativo en el tema ambiental, como por ejemplo las carreteras, la energía, en fin, a veces es el festejo de los técnicos, o sea, los ingenieros hacen unos proyectos maravillosos y no se incluye de partida, de inicio, los temas sociales y ambientales para decidir las opciones técnicas más apropiadas, si la carretera debe ir por aquí o por allá. Se llama a esa gente cuando ya está listo el proyecto, simplemente para mitigar los riesgos sociales y ambientales. Es un error muy grave. Nosotros propugnamos, y no solo lo hacemos como una práctica, promover que desde la etapa de estudios de prefactibilidad se deben incluir estos temas. Un comentario final. Hay que ser realistas. Vuelvo al tema. La magnitud de los recursos que se requieren, y vuelvo al tema del agua. En agua, el cálculo que tenemos nosotros es que en América Latina se necesita inversión en agua superior entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales. Y vuelvo al tema. Comparemos eso con la capacidad de generación de recursos financieros sanos de los gobiernos, la capacidad de los estados para hacer eso, la capacidad del sector financiero de los países. Tenemos que ser creativos en tener una conceptualización adecuada para poder atraer recursos y movilizar inclusive recursos de los fondos de pensiones y otros lugares para fines de esta naturaleza. ¿Esto qué requiere? Requiere una visión de largo plazo y consensos a nivel nacional y regional. Pero al final del día de lo que estamos hablando no es ni de economía, ni de finanzas, ni de ingeniería, estamos hablando de política. Estamos hablando de cómo construir en democracia sociedades en las cuales se puede llegar a acuerdos de mediano y largo plazo entre jugadores diversos, trabajadores, sociedad civil, empresarios, gobiernos, derechas, izquierdas. Por eso yo creo que las iniciativas que toma Papa Francisco para motivar este debate son algo que debe ser visto como instrumentos fundamentales. Muchas gracias.